a presentar al doctor Pinto Cañón. El doctor Pinto Cañón nació en Madrid, obtuvo la licenciatura en especialidad de Química Física y el doctorado en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid. Desde el 86 ha sido profesor en la ETS de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, donde actualmente es catedrático de universidad, área de Ingeniería Química, y ocupa los cargos de secretario y coordinador de innovación educativa. Su labor docente se ha centrado especialmente en la enseñanza de química de primeros cursos de ingenierías. Ha dedicado parte de su labor investigadora a estudios de espectroscopía aplicada, así como de propiedades ópticas y eléctricas de materiales poliméricos, sobre lo que ha publicado una treintena de artículos en revistas como Polymer Composites, Optical Materials, Journal of Applied Polymer Science y Journal of Material Science. Esta tarea la ha simultaneado con investigaciones en didáctica de la química y de la ingeniería, abarcando aspectos como enfoques ciencia, tecnología, sociedad, aprendizaje basado en problemas, mentorías entre alumnos, aprendizaje activo y otras metodologías. Ha publicado al respecto varios libros y más de 80 artículos en revistas como Journal of Chemical Education, The Chemical Educator, Anales de Química, European Journal of Engineering Education, Education of Chemistry, Educación Química, Anuario Latinoamericano de Educación Química y Chemical Engineering Education. También sobre temas educativos, ha participado en unos 70 congresos e impartido conferencias en varios países y en distintas universidades españolas. Miembro de sociedades científicas como la Real Sociedad Española de Química, Sociedad Catalana de Química, la UPAC, la International Gesellschaft für Ingenieur. Bueno, hace rato que no leo alemán, no, bueno, una asociación alemana, la Société Européenne pour la Formation des Ingénieries, la International Center of First Year Undergraduate Chemical Education. Es coordinador del Grupo de Innovación Educativa de la UPM de Didáctica de la Química y ha liderado iniciativas para la divulgación de la ciencia, destacando la creación del portal web cuya dirección se recoge, seguramente el doctor nos la va a compartir, y la coautoría del libro Química al alcance de todos, premiado en el certamen de Ciencia en Acción. Posee los premios de la Universidad Politécnica de Madrid, a la investigación para profesores menores de 35 años, a la innovación educativa, a la labor desarrollada por los grupos de innovación educativa y a la excelencia docente. Bien, cuando gustes. Muy bien, pues muchas gracias, Sandra, por la presentación y muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí y por permitirme compartir, pues, durante este tiempo, pues, temas que creo que nos interesan a todos los que estamos presentes, ¿no? En principio, pues vamos a hablar de educación. Normalmente, pues este es un congreso de educación química, pero vamos a centrarnos en lo que hoy día está un poco en boga, que es la educación STEM o STEAM, ¿no? Vamos a hablar un poquillo de esto. Para presentarme, pues, bueno, aparte de dar las gracias a la Asociación Química Argentina y en concreto a Sandra, que contactó conmigo hace ya pues unas semanas y me habló de este congreso y bueno, pues el interés que está teniendo. Ya me ha presentado, pero bueno, os resumo que yo soy profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, donde, como se ha dicho, doy clases a alumnos de primer curso de ingeniería industrial y de ingeniería química, les doy clases de química, pero luego también pues doy clases dentro de mi universidad en el máster de formación del profesorado, que es un máster obligatorio ahora en España para poder ejercer la profesión de profesor de bachillerato y de educación secundaria. Entonces ahora es obligatorio desde hace ya unos años hacer un máster de un año. Como curiosidad os diré que en España las áreas como profesor no son únicas, sino que, por ejemplo, pues los profesores de biología se unen con los de geología y es un área que es profesorado de biología y geología. Y en ese sentido, desde hace más de 100 años no hay un cuerpo de profesores de química, sino que existe el cuerpo de profesores de física y química. De hecho, bueno, pues hay más físicos
que intentan ser profesores de matemáticas porque se les hace duro preparar, por ejemplo, la oposición para ser profesor de física y química, ¿no? Pero vamos, os quiero decir que, digamos que para mí, mis alumnos de química de primer curso de ingeniería, doy el primer semestre del curso, lo estoy haciendo ahora, y es como mi laboratorio. Yo ahí pues trabajo con mis alumnos, de ver cómo entienden los conceptos, les pido que me dibujen esquemas de cómo ellos conciben, pues por ejemplo, el enlace de hidrógeno, o cómo las moléculas de oxígeno se pueden disolver en agua, etcétera. Y es un poco mi laboratorio de didáctica, que luego lo ejerzo cuando doy en el segundo semestre las asignaturas en el máster de formación de profesorado, y también tengo el gusto de dar ya en asignatura de máster y optativa una asignatura que se llama Comunicación y Divulgación de la Ciencia. Entonces, como eso es un tema que antes comentaba con Sandra, pues cada vez está más extendido también lo que es la divulgación y la comunicación científica, cómo se hace un artículo, cómo se participa en un congreso, etcétera, pues es otro área que doy. Entonces, eso lo hago en la Universidad Politécnica de Madrid. Nosotros estamos divididos en varias escuelas y mi escuela pues se llama la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Luego también pertenezco a un grupo especializado en didáctica e historia de la física y la química, que es común a la Real Sociedad Española de Física y la Real Sociedad Española de Química. Entonces aquí nos unimos profesores de todas las etapas educativas y compartimos pues nuestras experiencias, hacemos jornadas, elaboramos comunicaciones, etcétera, para intercambiar experiencias, repito que las distintas etapas, ¿no? Y por último, relacionado con el STEM, y luego os hablaré, pues también formo parte de un proyecto europeo que se llama Scientix, que tiene como cometido desde hace ya una docena de años promover el aprendizaje STEM en, primero, toda Europa y ahora cualquier parte del mundo. En ese sentido, os invito a que cuando os diga luego pues algún recurso para la educación STEM, pues que buceéis en su página web por si os interesa y os queréis involucrar, porque aquí también se comparten experiencias de muchos profesores, ¿no? Entonces, bueno, yendo ya al grano, la charla que voy a dar es sobre educación STEAM. Entonces, cuando Sandra me dijo que de qué podía hablar en este congreso, pues le comenté que me gustaría pues aprovechar para reflexionar sobre esta nueva vertiente de la educación, que ya discutiremos si es una metodología, si es una moda, qué es, ¿no? Y entonces, pues por hacer algo un poco novedoso, pues le dije, mira, pues podría intentar hacer un análisis DAFO. Creo que la mayoría conocéis lo que es un análisis DAFO, pero en todo caso lo vamos a repasar hoy, porque sería analizar las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades que presenta lo que llamamos educación STEAM. Mis objetivos de hoy son introducir lo que es el aprendizaje STEM y STEAM. Creo que todos lo conocéis, pero bueno, pues lo vamos a introducir. Utilizar este análisis que he citado, DAFO, para reflexionar sobre la cuestión. Promover, gracias a este aprendizaje, lo que es el aprendizaje por indagación y el pensamiento crítico en nuestros alumnos. Reflexionar cómo la resolución de algún problema y caso que os voy a presentar facilita la adquisición de competencias STEAM. Y mostraros efectivamente pues una selección de algún problema y algún caso que he desarrollado yo con el tiempo. Bueno, he de deciros que en la actividad que he ido desarrollando, pues yo, como os decía, pues mi laboratorio didáctico son mis alumnos, y en los 37 años prácticamente que llevo de profesor, pues casi desde el principio, yo una de las cuestiones que me gustaba era desarrollar nuevos problemas para trabajar con mis alumnos. A veces me salían regular y me olvidaba de ellos, otras veces los he ido perfeccionando con el tiempo. Entonces, lo que a mí me gusta es promover problemas y casos, por ejemplo, que tengan un resultado abierto. A mí no me gustan mucho los problemas estrictamente cerrados. Entiendo que son necesarios para hacer cosas pues muy determinadas, pero me gustan personalmente ofrecer a mis alumnos problemas con resultado abierto, donde ellos tengan que buscar datos. Y precisamente pues os pondré algún ejemplo, ¿no? Yo he desarrollado varias decenas de casos que encima pues me preocupé de publicarlos para que los conozcan otros profesores y para permitirme así reflexionar sobre ellos, pero hoy en concreto os voy a presentar solamente 3, porque el objetivo es hablar del STEAM, no de preparar o de presentaros algunos de mis casos.
También estos trabajos normalmente me los hacen mis alumnos como trabajo cooperativo. Mi número mágico es el de 3 por equipo, más me parece multitud y ya menos, pues 2 sería muy poco. Entonces me gusta que trabajen de 3 en 3 y la característica de estos problemas es que están contextualizados en la propia realidad y normalmente, pues a ser posible, con objetos cotidianos. Entonces, os expondré, repito, 3 ejemplos en concreto que he desarrollado, ¿no? Y por último, mi objetivo en la charla de hoy sería promover la inspiración en vosotros. Porque cuando yo hablo de los casos que he desarrollado, pues mi intención no es tanto que un profesor repita lo mismo, porque es otra realidad, porque es otra etapa, porque exactamente no tienen por qué entrar esas cuestiones en vuestros temarios, pero sí, pues un poco ver la filosofía de este tipo de problemas por si os sirven de inspiración en casos que os puedan ser más contextualizados en vuestra realidad, ¿no? Entonces, esto es un poquito pues lo que planteaba para hoy. Esta es una diapositiva que suelo incluir cuando hablo para profesores y en los cursos estos de profesorado que os decía, porque cuando alguien habla o ve una conferencia de este tipo, normalmente pues uno dice, anda, voy a ir a una conferencia o unas jornadas sobre educación. Entonces dices, bueno, yo no tengo mucho éxito con mis alumnos, voy a ver si aquí me abren los ojos y mis alumnos pues se motivan, trabajan, se implican en el resultado. Entonces, yo diría que la innovación educativa que ha habido, por ejemplo, en España en los últimos 20 años, se ha movido por 2 aspectos fundamentales. Un aspecto es la teoría. Entonces, aquí, por ejemplo, la teoría la ejercen, aparte de profesores que les gusta el tema de didáctica como yo, pues también la ejercen, y me imagino que en Argentina es parecido, pues profesores cuyo área de conocimiento es precisamente la didáctica de las ciencias. Entonces, en España pues hay expertos en didáctica de las ciencias que normalmente dan clases en las facultades de pedagogía. Entonces, es una rama y ellos pues han desarrollado, tanto en España como en otros países, sobre todo pues bebemos mucho de las teorías que han establecido, pues sobre todo autores norteamericanos en la última mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, por una parte, la innovación educativa la mueve la teoría y por otra parte, yo a veces insisto en España que también lo mueve la legislación. Porque la legislación vigente en España para la educación secundaria y de bachillerato, por ejemplo, pues implica que hay que hacer aprendizaje cooperativo, que el profesor no tiene que limitarse a impartir enseñanzas, sino que es un agente dinamizador del aula, que el alumno tiene que aprender a resolver casos concretos a nivel de ciencia. Es decir, la propia legislación marca muchas de las cuestiones de las que estamos hablando. Entonces, tanto la teoría como la legislación, pues yo por orden de lo que he ido enterándome de cosas al respecto, pues por ejemplo, en cuanto uno empieza a trabajar sobre estos temas, pues ve que hay muchas metodologías. Entonces yo soy partidario de que hay que conocer las metodologías para trabajar con tus alumnos con las que te parezcan más idóneas. De hecho, yo siempre soy partidario de que más que limitarme a una metodología, pues yo a lo largo del curso intento mezclar varias, porque pienso que un curso todo a base de mapas conceptuales, pues sería quizá un poco pobre. Todo un curso venga a hacer problemas, pues sería un poco pobre. Entonces, yo creo que hay que compaginar. Luego enseguida uno se encuentra con las teorías un poco educativas, el constructivismo que está bastante asentado, otra serie de cuestiones. Entonces, una palabra clave en la educación en España, ya pues desde hace una docena de años, ha sido el ámbito de las competencias. Entonces, por lo menos en la educación universitaria, pues hemos estado envueltos en hacer una educación basada en las competencias. De hecho, un problema que teníamos es que enunciar las competencias era sencillo, pero luego el problema era cuando nos pedían que evaluáramos esas competencias de los alumnos, ¿no? Competencias genéricas, transversales. Entonces, bueno, hay multitud de cuestiones de este tipo. He de decir que a mí uno de los aspectos que más me han gustado siempre ha sido esto que pongo por la abreviatura inglesa, que es el Inquiry-Based Science Education, es decir, la educación científica basada en la indagación. A mí esto es lo que más me gusta desarrollar en mis alumnos y son pues de los ejemplos que os voy a citar luego, ¿no? Y en este sentido, pues a mí me gusta, por ejemplo, la indagación que se llama indagación dirigida. Es
decir, como veréis, cuando yo trabajo con mis alumnos en estos temas, pues no les digo simplemente hacer un trabajo sobre tal cuestión, sino que les planteo una serie de cuestiones, pues 10, 12 cuestiones para dirigirles de alguna manera su indagación. Y bueno, pues luego muchos más temas y nos encontramos con que hace unos años empezó a utilizarse mucho el término STEM. Una vez más hacemos una concesión a la lengua inglesa porque en español tendríamos que decir CETIM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? Un término curioso que además últimamente, pues como todos sabéis, me imagino, pues hay quien incluye una A incluyendo las artes, ¿no? Bueno, pues hay muchas más cuestiones. Es decir, que a mí, igual que me gusta trabajar con el tema de la indagación dirigida, otro tema que me gusta bastante trabajar, sobre todo con mis alumnos de futuros profesores, es el conocimiento didáctico del contenido. En inglés, Pedagogical Content Knowledge, que para mí es algo fundamental en la educación científica. Es decir, yo como profesor, por ejemplo, cuando explico y cuando analizamos con mis alumnos el tema de presión de vapor, pues tengo que tener bien claro qué es el concepto, qué cuestiones pedagógicas me abocarían a entender cómo puedo expresarlo y en ese sentido, pues el conocimiento didáctico del contenido. Es decir, cómo puedo unir mis conceptos científicos con la didáctica asociada a lo que se conoce sobre didáctica de las ciencias para entender cómo debo tratar los temas con los alumnos. Y en este sentido, dentro del conocimiento didáctico del contenido, yo doy mucha importancia a las ideas que tienen los alumnos sobre los conceptos. A mí me encanta preguntarles y como a mí no me gustan mucho los medios de ordenadores, etcétera, pues yo les pregunto mucho, más que en plataformas, me gusta ver su letra, me gusta ver cómo se expresan, me gusta ver cómo dibujan, me gusta ver cómo hacen esquemas y les pido bastantes veces en clase, no continuamente, pero a lo mejor cada 2 o 3 clases, pues que me den un papel donde me expliquen qué entienden ellos por tal concepto, cómo entienden qué tal, o cómo explicarían a un hermano de 15 años que es una valoración ácido base, o como decía antes, qué son los enlaces de hidrógeno. Bueno, pues eso entroncaría dentro de esto. Creo que ya sabéis que antes a veces trabajábamos con lo que se llamaban los errores conceptuales de los alumnos, pero por estas concesiones del lenguaje, que eso queda un poco peyorativo, pues ahora, en vez de hablar de errores conceptuales, se habla de las ideas alternativas de los alumnos, ¿no? Bueno, pues a mí me gusta analizar eso para ver cómo lo explico. Bueno, y nos encontramos también con otra serie de anglicismos, como por ejemplo el flipped classroom. Me imagino que allí habrá estado muy en boga también, ¿no? El aula invertida o el flipped classroom. Sí, sobre todo Entonces en aquí, pandemia. claro, ha habido muchos años del flipped classroom, el flipped classroom. Yo personalmente nunca lo entendí suficientemente, en el sentido de que para mí el flipped classroom era como el sueño de todo profesor desde hace siglos, ¿no? Es decir, tú al alumno lo orientas para que haga sus lecturas, estudie los temas, analice las cuestiones y en clase nos limitamos a discutir sobre cómo lo han entendido, resolvemos los problemas. Es decir, yo eso lo he entendido que era siempre pues, el sueño de todo profesor, porque luego los alumnos pues, no estudiaban previamente, no hacían las tareas correspondientes, pero bueno, quiero decir que ha habido otras teorías e incluso la gamificación. Y cuando uno dedica cursos, jornadas, lecturas de artículos, lo aplica y puede que se encuentre con esto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que efectivamente cada alumno es un mundo, por más que te esfuerces hay alumnos que no se implican y bueno, pues es el sino que tenemos los profesores. Hacemos jornadas como esta para consolarnos mutuamente, darnos energía para ver si podemos mejorar y la verdad es que es muy complicado todo, ¿no? Porque hay muchas metodologías y hay profesores que casas con unos alumnos, con otros no. Hay metodologías que a unos alumnos les encanta, otros no les enganchas. Bueno, el esfuerzo de todo esto es lo que merece la pena y hay un artículo pues que yo me gusta aludirle de hace casi 50 años, cuando estaban en Estados Unidos analizando toda la revolución metodológica en ciencias, y hubo un artículo que se publicó en el Journal Chemical Education que decía "You can't win", no puedes ganar.
por más que te esfuerces y hagas miles de cambios, al final te vas a encontrar con que hay alumnos pasivos, con que no trabajan, con que tú intentas mejorar un tema y pierdes otro. Entonces es un poco negativo, pero el final era bonito, porque decía, no puedes ganar, pero intentando mejorar no puedes perder. Entonces, para mí eso es mi ilusión como profesor. Yo intento mejorar año tras año y en este sentido, pues os voy a compartir, pues, en este caso, el STEM. También yo pienso que como profesores, una tarea que a veces nos agobia es que pensamos que los alumnos tienen que divertirse en clase. Y yo creo que una cosa es que estemos a gusto en clase y otra cosa es que tampoco tiene que ser todo tan divertido y continuamente reírnos, etcétera, ¿no? Pero bueno, también hay que entender que el trabajo intelectual es duro, exige un esfuerzo y que tanto dar clase como recibirla, pues es una actividad que, bueno, pues que exige su tiempo, su coraje, etcétera, ¿no? Pero bueno, con esta introducción, pues os voy a decir que efectivamente, pues hoy vamos a analizar sobre todo temas STEM y un poquito de lo que es el aprendizaje basado en la indagación dentro del STEM. Entonces, el STEM, como ya hemos dicho, es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Se habla de educación STEM. Entonces, claro, esto es curioso porque fijaros lo que dice este cartel. Educación STEM, la educación enriquecida por todas las disciplinas. Claro, cuando incluimos el arte, es que en el arte entra la literatura, el teatro, la pintura. Claro, es que esto podría ser absolutamente todo. Pues, ¿qué es la educación STEM? Se hacen dibujos muy sugerentes y cuando incluimos el A, pues ya tenemos incluido las artes, ¿no? Yo por lo que he visto, las artes en un principio englobaba más bien lo que sería el diseño industrial, pero hay quien incluso pues dice que también en las artes está la música. Y hay profesores que hacen actividades donde mezclan cuestiones de ciencia con música, ciencia con matemáticas. Bueno, como ya hemos dicho, es un acrónimo de unas disciplinas que es fundamental para el mundo moderno, ¿no? Entonces se introduce así. Por lo que yo he leído, y en esto te puedes encontrar con muchas vertientes, el propio término de STEM se inicia en Estados Unidos hace aproximadamente unos 30 años. De hecho, pues parece ser que quien primero lo utiliza es la National Science Foundation e incluso al principio pues lo agrupaban de otra manera. Hablaban de ciencia, matemáticas, ingeniería y tecnología, SMET, pero les debió hacer como más gracia el término STEM y lo fueron cambiando. Veremos también por qué lo cambian según mi punto de vista. Entonces, ¿ellos para qué lo utilizan? Porque no dicen que hay que hacer una educación STEM. Ellos empiezan a hablarlo, por ejemplo, para un esfuerzo que llevaba ya Estados Unidos bastantes décadas, porque Estados Unidos, a nivel de educación científica, creo que todos sois conscientes de que durante la Guerra Fría, pues se alarmaron mucho las autoridades norteamericanas cuando Rusia lanza el primer Sputnik, el primer satélite, ¿no? Entonces, en la carrera espacial, pues claro, Estados Unidos se viene abajo cuando los niños de Estados Unidos pues juegan a que quieren ser como los astronautas rusos, ¿no? Que quieren llegar a la Luna como los rusos iban a llegar. Bueno, pues todo esto hace que dediquen mucho esfuerzo y mucho dinero a ver cómo mejorar la enseñanza de las ciencias. Y en ese sentido, pues periódicamente en Estados Unidos intentan ver que allí pues la educación de bachillerato, de secundaria, no es adecuada para las ciencias y hacen muchos estudios como pues hemos ido estudiando en pues, los típicos del constructivismo, del aprendizaje basado en casos, etcétera, ¿no? Entonces, es un esfuerzo por mejorar la enseñanza de estas disciplinas. También para fomentar vocaciones. Entre los alumnos, pues a veces parece que las carreras científicas y de ingeniería exigen más esfuerzo, pues según parece, porque todo tiene su vertiente, pero hay alumnos que pues huyen de este tipo de enseñanzas. E incluso en niñas es muy típico, por lo menos en Europa, pues que sintieran como cierto temor a abordar carreras científicas o sobre todo de ingeniería, ¿no? Entonces se empieza a hablar de carreras STEM y de programas para divulgar las enseñanzas STEM, ¿no? También en Estados Unidos lo hacen por temas de inmigración, pues dicen, pues necesitamos profesionales STEM. Y lo empiezan a decir pues así, la abreviatura, ¿no? Y también a nivel de educación, pues se empieza a decir, bueno, pues estas siglas STEM que empiezan a sonar un poquito para muchos tipos de temas, para agrupar las ciencias y tecnologías, pues también podemos aprovechar para hacer una enseñanza más integrada, donde en química se pueda ver aplicaciones de ingeniería,
o haya asignaturas un poco más globales, etcétera, ¿no? Bueno, así ya vamos teniendo las siglas y pues hace unos 10 o 12 años empieza a incluirse en currículums educativos. Empieza a decirse, pues hay que hacer incluso asignaturas STEM. Me refiero sobre todo al bachillerato y a la educación secundaria, no tanto en la universidad, ¿no? Y a partir también de esa fecha, pues se empieza a incluir el término A de artes para fomentar también pues, la propia creatividad de los alumnos y todo tipo de artes. Esencialmente el diseño, ¿no? Pero todo tipo de artes. Bueno, aquí viene una reflexión mía. Yo entiendo que para un inglés, cuando dice STEM, para él significa tallo. Claro, cuando dice la palabra STEM, aparte de decir ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, dice algo que en español a nosotros no nos dice nada. Ahí estamos un poco cuando cogemos sus siglas, ¿no? Cuando ellos dicen STEAM, yo creo que de alguna manera a ellos les recuerda al vapor, a la máquina de vapor, ¿no? Entonces, pues quizá por eso también hayan cogido esas abreviaturas. Y para mí empiezo a hacerme preguntas. ¿El STEM es como hemos llamado siempre en España, por ejemplo, ciencia y tecnología? Entonces, ¿para qué insistimos en un cambio de siglas? Bueno, pues parece que se tiende a ello. En España, por ejemplo, os he puesto aquí las leyes educativas para educación secundaria y bachillerato desde el año 70 y ya hace 50 años se empieza a estudiar la pretecnología y enseñanzas técnico-profesionales en el bachillerato. En la siguiente ley, 1990, ya se empieza a introducir la tecnología y un bachillerato tecnológico. En la Ley Orgánica de Educación de 2006, ya el currículum de niveles preuniversitarios es por competencias y tras algún cambio intermedio en la ley actual educativa española, que es de hace 2 años, ya directamente en el boletín oficial del Estado, donde viene recogida la ley, se habla de la competencia matemática y en ciencia en tecnología y entre paréntesis ya se pone STEM. Es decir, la propia legislación española ya recoge una competencia STEM, porque asume, en este caso, pues el legislador, que este es un término asumido ya. La ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. E incluso, yo diría que ahora, pues, es algo más que designar 4 áreas, ciencia, tecnología, etcétera, las artes, sino que se presenta incluso como un enfoque educativo. Se llega a hablar de la enseñanza o de la educación STEM. ¿Y qué es? Pues a veces se dice, si uno en su clase o en una asignatura implica al menos 2 áreas de estas, pues ya estás haciendo STEM. Bueno, pues de momento esto lo dejamos así. Es decir, por lo que se ve en congresos, en jornadas, en lo que comentamos los profesores, parece que STEM implica un tipo de enseñanza y aprendizaje integrado, un poco menos compartimentado que la enseñanza tradicional. Parece que va dirigido a resolver problemas tecnológicos, donde hay que usar de alguna manera la ingeniería. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, desde educación primaria, que los niños construyan objetos, que vean cómo se resuelven problemas prácticos a su nivel, etcétera. Parece que es una garantía de transversalidad, que es un aprendizaje contextualizado en la realidad del alumno y que el profesor debe ser el guía y el orientador, pero es el alumno el que tiene que ir descubriendo cómo resolver problemas, ¿no? Bueno, hay varias maneras de implementar el STEM. Por lo que podemos ver en otros colegas, pues yo puedo hacer STEM, por ejemplo, como una actividad extraescolar. Pues esto puede ser un modelo exploratorio. Yo doy mi asignatura convencional, pero en mi colegio, en mi escuela, en mi universidad, hacemos alguna actividad un poco más global, como una actividad extra. Bueno, pues esto sería un tema. Otro tema sería introductorio. Este es el que hago yo, entre otras cosas porque yo tengo un temario oficial con mis alumnos de primer curso. Somos varios profesores porque tenemos 8 grupos de la misma asignatura y yo tampoco tengo una libertad total para darlo como yo quiera. Entonces, yo lo que he hecho ha sido, dentro de las clases más o menos tradicionales, introducir ejemplos, como los que os voy a citar luego, para que mis alumnos trabajen de forma complementaria a la clase tradicional. Por supuesto, con su evaluación. Yo siempre digo que de lo primero que aprendí en cursos de educación es que lo que no se evalúa, se devalúa.
Entonces, claro, yo no puedo pedir a mis alumnos que hagan un trabajo extra como simplemente para que se entretengan. No, todo tiene que llevar su evaluación, etcétera, ¿no? También se puede aplicar el STEM como una inmersión parcial, pues implicándolo poco a poco en el propio plan de estudios, o una inmersión total, es decir, todo un programa STEM para los cursos de primaria, de secundaria, de bachillerato. Yo he de decir que inmersión total yo no conozco todavía que lo hagan en ningún centro educativo. Puede que los haya, pero yo los desconozco. Entonces, yo, para formarme un poco para esta charla y en general sobre la educación STEM, pues he recogido algún artículo. Entonces, yo aquí concretamente, pues si alguien tiene ganas de leer estos temas, pues hay una profesora española que es Digna Couso, que tiene incluso vídeos en YouTube, pues alguien puede buscar simplemente con ver Digna Couso por vídeos sobre el tema, ¿no? O algún artículo. Aquí, por ejemplo, este está en catalán, pero el catalán, pues, leído, se entiende perfectamente para un hispanoparlante. Y bueno, pues habla también en este otro curso. Yo os he puesto aquí algún título para que veáis, porque estos dos son artículos en abierto. Entonces, si ponéis el título, pues enseguida llegáis al artículo, ¿no? Entonces habla aquí pues de una visión de futuro de la enseñanza, en este caso del STEM, ¿no? Para que veáis un poco la importancia que se da en España al STEM, cuando el propio gobierno, el Estado, hace 2 años hace el nuevo plan educativo para la educación preuniversitaria, pone 10 desafíos y uno de ellos es aumentar las vocaciones STEAM. Es decir, insisto que ya a nivel legislativo, pues uno de los desafíos que tenía el sistema educativo español, según indicaba el legislador cuando cambian de ley, es aumentar las vocaciones STEAM, especialmente en las chicas. Que eso hay muchos programas de divulgación y de educación que lo que intentan es promover la enseñanza STEAM en las chicas. Pero también me gustaría, si alguien lee, que veáis artículos muy recientes en España donde se cuestiona todo este tipo de enseñanza. Entonces, por ejemplo, este dice STEAM, ¿una nueva distracción para la enseñanza de las ciencias? O este reciente artículo del mes pasado de la revista Anales de Química, también en abierto, donde el profesor Quílez dice el movimiento STEM en el currículum, origen, fundamento y análisis crítico. Y si veis el resumen, dice, se analizan los problemas que surgen en la educación STEM debido a su falta de conceptualización precisa y del intento de su puesta en marcha en el ámbito educativo. Se señala las críticas que recibe desde 3 campos relacionados, las didácticas específicas, la psicología cognitiva y la teoría curricular. Es decir, aunque ahora está muy en boga todo el tema del STEAM, también es un tema controvertido. Y en ese sentido, como hay unos profesores que son pues muy pro enseñanza STEAM, otros lo critican mucho, yo es lo que os decía al principio, he analizado y he reflexionado y he hecho un análisis sobre el tema. ¿Qué significa ser competente STEM? Bueno, yo aquí he recogido una definición de Digna Couso, por si luego lo pensáis de interés, es muy completa y como todos los temas que hacemos en didáctica, bueno, pues es un tema muy ambicioso, pero esto sería la competencia STEM, ¿no? Y para reflexionar sobre el tema, pues se me ocurrió, cuando hablé con la cuestión con Sandra, pues hacer un análisis DAFO. Brevemente os introduzco. El análisis DAFO ya no está tan de moda como hace años, pero es un análisis estratégico que era muy típico pues, en las empresas, incluso en la universidad. Pues a veces nos reunía el director de la escuela a grupos de profesores y tal. Y decía, vamos a hacer un análisis DAFO, porque esto se hace en equipo. Normalmente se hace en pizarras, en paneles, donde cada uno reflexiona sobre para él qué son las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades de un problema concreto, ¿no? Y el objetivo principal es obtener un diagnóstico de una situación para que al final se puedan implantar una serie de acciones y mejorar los resultados, ¿no? Entonces, se seleccionan los elementos que ocasionan un mayor impacto y entonces la cuestión sería ir analizando debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades y luego se discuten qué es más importante, qué es menos, etcétera, para hacer un plan de acción, ¿no? Antes se presentan los cuatro aspectos, incluso a veces se dan un valor numérico para ver qué es más importante
Y este sería, pues, por ejemplo, pues haríamos un esquema donde pondríamos una tabla con las debilidades, los puntos débiles y aspectos desfavorables que tiene una empresa o mi facultad o mi asignatura o la enseñanza STEM. ¿Qué fortalezas tiene? Entonces, las debilidades y las fortalezas dependen de mi propia institución, de mi propia asignatura. Y las amenazas y las oportunidades son un ámbito externo, que, por ejemplo, pone en peligro la enseñanza STEM de forma externa, eso sería una amenaza. ¿Qué oportunidades presenta la educación STEM? Bueno, pues eso sería factores del entorno que son favorables para la educación STEM. Como lo que os he descrito sería una letra muy pequeña, en vez de ponerlo así en una tabla, pues lo he escrito en 4 diapositivas. Entonces, para mí, ¿cuáles son las debilidades principales de la educación STEM? Pues, por ejemplo, hay una gran ambigüedad conceptual. Claro, nosotros entre docentes no hay digamos, un fuera de serie que diga la enseñanza STEM es así y tiene que estructurarse de esta manera. No, esto ya veis que es algo que llega a partir de un vocabulario que simplemente resume unas ramas del saber que hacen en Estados Unidos para hablar de carreras de ciencia y tecnología y aparte matemáticas, pero de una manera breve, y se inventan eso y luego lo vamos desarrollando con que podría ser una manera de analizar globalmente asignaturas, etcétera. Claro, nos encontramos con que el significado no es muy claro y no hay, de momento, pues una práctica única de cómo hay que llevar esto en el ámbito educativo, ¿no? Otro tema es que la mayor parte del profesorado no sabe exactamente tampoco lo que implica. Eso nos encontramos ahora en España con que el profesorado tiene que ejercer, sobre todo a nivel preuniversitario, la labor STEM, pero no sabe muy bien cómo hacerlo. Entonces, claro, lo que yo decía antes, el conocimiento didáctico del contenido de algo tan etéreo, pues puede estar algo limitado, ¿no? Luego, aparte, el profesorado nos hemos formado, y yo soy el primero, pues yo me he formado en cursos de didáctica, sobre todo de la química, quizá didáctica de las ciencias, pero no en didáctica de las matemáticas y en didáctica de la ingeniería. Entonces, a veces el propio profesorado, una cosa es que tú quieras o te digan que tienes que dar educación STEM y otra cosa es que estés preparado. Esto es lo que llaman, pues, en inglés, out of field. Esto tú exactamente no estás en tu campo, ¿no? Es muy complicado para el profesorado de etapas elementales. Tú a un profesor de primaria que tiene todo el problema de cómo enseñar a sus alumnos, di encima que enseñe una enseñanza integrada de una introducción a la ingeniería, etcétera, ¿no? Luego hay otro tema, y es que la ciencia no solamente es crear objetos, crear soluciones a problemas, también hay que estudiar, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo que dice a veces la profesora Digna Couso. Hay profesores en primaria muy seguidores del ámbito STEM y dicen, yo es que con mis alumnos construimos un barco. Bueno, construyes un barco de cartulina, de lo que sea, pero ¿qué fundamento tienes? ¿Vas a estudiar con él el principio de Arquímedes o simplemente es construir por construir y que quede bonito, ¿no? Bueno, también podemos de alguna manera negar al alumno el intentar conocer algo a fondo. Entonces, esto es lo que en España llamamos el modelo tertuliano. No sé si en Argentina es muy típico, pero en España llevamos pues un par de décadas donde la televisión está llena de programas de tertulias, donde salen personas, normalmente periodistas, igual te hablan de la guerra de Ucrania que al día siguiente de la energía nuclear o de biotecnología o de las vacunas. Entonces, claro, ese es el modelo que llamamos tertuliano, que hablas de todo pero sabes de poco, ¿no? Quizá el STEM puedes promocionar esto. Implica un cambio de paradigma, pero no solo para el profesor, también para los alumnos y para las familias. Tú vas a resolver problemas integrados y no limitándote a tu asignatura, ¿no? Por ejemplo, cito, hay proyectos en los que trabajan muchas disciplinas, pero no está claro qué aportan. Por ejemplo, hay profesores que dicen, he hecho una canción con mis alumnos sobre la tabla periódica y te sacan un vídeo, se presentan un concurso de actividades modernas de educación y queda muy bonito los alumnos cantando una canción de la tabla periódica. Ahora, como debilidad, ¿qué han aprendido la tabla periódica? ¿No? Estamos hablando de debilidades. Otro tema, los problemas de la vida cotidiana son muy complejos. A veces yo quiero abordar un problema con mis alumnos de la vida cotidiana
pero resulta que es complejísimo. Ahora veremos un tema que yo, por ejemplo, intenté abordar y se me escapaba el nivel de mis alumnos de primer curso universitario. Y luego el tema de la evaluación. Pasamos de una evaluación individual y de mi propia disciplina a otra del aprendizaje en equipo y transdisciplinar. Pues todo esto son algunas debilidades que he visto yo al STEM como educación, ¿no? ¿Qué fortalezas he visto? Pues, por ejemplo, podemos ofrecer o pensar en un currículum más integrado. Podemos favorecer la interdisciplinaridad. Y yo, por ejemplo, como profesor de química, puedo intentar en mi asignatura no limitarme a dar una visión fragmentada de la realidad solo desde el punto de vista químico, sino introduciendo vertientes de otras materias, ¿no? Por ejemplo, yo hago trabajos con mis alumnos donde tienen que hacer, midiendo en su casa, pues cómo engordan, por ejemplo, legumbres, pues los garbanzos, las judías en la cocina de su casa, pesando y representando la masa frente al tiempo, pues pueden calcularme las velocidades de hidratación. Para eso tienen que representar la curva, tienen que hacer la recta tangente, calcular la pendiente. Bueno, pues estamos aplicando las matemáticas a un problema de química, ¿no? Y luego, pues si lo hacen a 2 temperaturas en su propia casa, pueden sacar la energía de activación del proceso. Es decir, son temas que favorecen la integración. Es una forma de introducir la ingeniería ya desde pequeñitos, porque el ámbito STEM, sobre todo uno de sus éxitos, es que intenta que los alumnos desde primaria, o por lo menos desde secundaria, vean lo que es la ingeniería. Luego, otra fortaleza es que está presente en todos los ámbitos. Hay planes del gobierno que dicen, vamos a dar recursos para que sobre todo las chicas, se inspiren para hacer carreras STEM. Bueno, pues esto está en la realidad. Hay proyectos divulgativos, muchos juguetes, hasta nos anuncian cuando llegan las navidades para los niños, juguetes STEM, y hay robots, juegos de construcción, etcétera, ¿no? Se fortalece el ámbito de la ciencia y la tecnología, permite abordar temas de interés real y práctico para los alumnos, amplía posibilidades laborales para los alumnos al indicarle otra serie de carreras. Creo que el ámbito STEM tiene una fortaleza y es que favorece el aprendizaje por indagación. Luego el A puede incluir todo tipo de artes y como todo tipo de artes, pues puede ser una fortaleza para promover la creatividad incluso en nuestras asignaturas, ¿no? De química. Y como el arte plástico, yo indico aquí, no tiene que ser bonito per se. La función del arte no es la belleza simplemente, eso es un aspecto, pero también es emocionar, hacer reflexionar al alumno. Entonces, esa reflexión que podemos hacer con la A de artes, pues la podemos intentar traducir a nuestras asignaturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, igual que antes poníamos el ejemplo de la tabla periódica de la canción, pues resulta que tus alumnos, pues como hay proyectos muy bonitos en España de secundaria, han medido tus alumnos una serie de propiedades en el río que pasa cerca de la escuela. Y han medido pH, turbidez, concentración de nitritos, una serie de cosas, y luego hacen un performance para los padres. Bueno, pues en este sentido tiene sentido esa A de artes, ¿no? O también creo que una fortaleza que tiene es que el STEM indudablemente tiene que favorecer el trabajo en equipo, porque si yo quiero aplicar matemáticas, quiero aplicar ingeniería, quiero aplicar otra serie de cosas, debe fomentarse, ¿no? En equipo. Y luego, amenazas, temas externos. Por ejemplo, no hay un consenso sobre qué es el aprendizaje STEM, que son nuevos contenidos, nuevas metodologías. Está apareciendo como un nuevo enfoque sin que hayan madurado otros, como el aprendizaje basado en problemas, enfoque ciencia, tecnología, sociedad. Entonces, claro, los cambios educativos necesitan tiempo. Yo no puedo fomentar un aprendizaje STEM y decir, ya el año que viene hacemos aprendizaje STEM, porque los cambios en educación, como en casi todo, necesitan su tiempo. Los cambios son poco a poco. Otra amenaza, ¿es una distracción para el proceso de mejora de la didáctica de las ciencias? Otra amenaza es que no hay pruebas empíricas de su efectividad. Como casi siempre en didáctica, no sabemos si una metodología es efectiva o no. Entonces, a veces los profesores que indagan en ello dicen, bueno, se motivan más los alumnos. Pero no hay un análisis empírico de que este tipo de educación es más efectivo que otros, ¿no?
a veces el aprender por descubrimiento y haciendo experiencias y tal puede desorientar a muchos alumnos. Hay alumnos que se sienten integrados haciendo experiencias prácticas, pero hay otros que no. Hay otros que les frustra el no encontrar fácilmente los datos, el no entender bien cómo se tiene que hacer, etc. A veces se puede dar un tratamiento simplista de lo que son las ciencias. Por ejemplo, alguien dice, bueno, pues yo aplico la tecnología y la ingeniería porque empleo el ordenador en mi aula. Eso es un poco pobre. O hago arte porque hago objetos bonitos. Es un poco pobre. Hago matemáticas porque mis alumnos emplean la calculadora. Es un poco pobre. A veces se dice, no, es que esto tendría que ser que la ciencia, la matemática, la tecnología es una forma de ver el mundo y es lo que tenemos que transmitir a nuestros alumnos, ¿no? Puede ser que genere lagunas conceptuales y una excesiva trivialización, o a veces señalo como amenaza el síndrome de la compra. Parece que para hacer STEM, sobre todo en secundaria, ahora está muy en boga en España, hay que comprar una impresora 3D o hay que seguir el programa de Arduino. Entonces intentamos hacer con nuestros alumnos una serie de cuestiones que están de moda, pero bueno, ¿para qué quieres la impresora 3D en concreto? ¿Eso qué mejora encuentras en tus alumnos, no? E incluso una amenaza que yo señalo es la frustración del profesorado, porque puede decir, yo voy a cursos, a cuestiones de STEM y me parece un anglicismo más, una moda. Bueno, pues estos son amenazas, ¿no? Y por último, señalo alguna oportunidad que creo pertinente. Por ejemplo, se fomenta desde muchos ámbitos. Pues vamos a aprovechar una corriente, si desde el punto de vista legislativo incluso se habla de STEM, pues como profesores de química vamos a aprovechar una racha de vocabulario, de proyectos, de información, hasta en los periódicos, que ya se habla del STEM. Pues vamos a aprovecharlo, ¿no? O también porque hace falta que la ciudadanía y nuestros alumnos, es la ciudadanía también, tiene que capacitarse en STEM, porque tienen que tomar decisiones, tienen que saber de cuestiones de, como he citado antes, pues de qué es la energía nuclear, qué son los residuos, qué significa la economía circular, y eso no atañe solo a una asignatura, ¿no? Se favorecen vocaciones, pues como decía, no solo de las chicas, sino también de los chicos, que en bachillerato pues entiendan que hay ingenierías que abordan temas de estos, ¿no? Es una oportunidad para reflexionar entre todos para lo que significa la ciencia y la ingeniería, ¿no? O también, como he señalado varias veces, pues permite introducir la técnica y la ingeniería desde los niveles iniciales, ¿no? Se impulsan las capacidades de los alumnos en todas las edades, se fomenta el aprendizaje en equipo, la toma de decisiones, el pensamiento crítico. Todo esto es una oportunidad que tenemos dentro del aprendizaje. Se abordan problemas reales, ¿no? Y es una aproximación interdisciplinar que puede ser efectiva, ¿no? Bueno, todo esto que es el análisis DAFO, ¿cómo se puede concretar? Pues yo os he introducido aquí algunas fuentes, entre cientos y cientos de fuentes, pues algunas para que podáis ver, por ejemplo, poniendo en Internet Science in School, sobre todo si sois de niveles educativos previos a la universidad. Esto es una revista en abierto que hace planteamientos STEM desde hace bastante tiempo. El proyecto Scientix, que os comentaba antes. Aquí vienen recogidas iniciativas de cientos de profesores de todo el mundo. Bueno, pues es una oportunidad de abordar recursos, ¿no? Una dirección en inglés en Gran Bretaña que se llama STEM Learning, con vídeos, programas educativos, etcétera. El programa en España Ciencia en Acción, que recoge experiencias de muchos profesores, o el Europeo Science in Stage. Estas jornadas, donde podéis participar, se celebran cada 2 años en España y lo bueno que tienen es que, aparte de la propia jornada, pues al año siguiente se publica en un libro de acceso abierto. Entonces yo os lo digo porque si pincháis este título por internet, pues os vais a encontrar con los 7 libros que se han elaborado en los últimos 14 años, porque se celebran cada 2 años, con experiencia de profesorados. El proyecto Salters de Gran Bretaña, que tiene una gran tradición en la educación práctica, sobre todo de la química, pero también ahora STEM. Un libro que creo que es adecuado es este, dentro de la moda y la tendencia que hay ahora de fomentar la enseñanza de STEM y de las ciencias. Este es un libro que bueno, pues está gratuito también en Internet y varios profesores especialistas en didáctica de las ciencias han reflexionado
sobre qué significa enseñar ciencias y sobre todo en el contexto STEM. Evidentemente, un profesor tiene que acudir a nuestras fuentes típicas, las revistas de educación, ¿no? Entonces, pues hay muchas revistas en muchos países. Yo aquí, aparte de esta de educación en la química, que es de vosotros, de Argentina, pues señalo también la revista mexicana Educación Química, por supuesto el Journal of Chemical Education, la española En Abierto Anales de Química y también una revista específica de educación química que hace la Sociedad Catalana de Química y que también está en abierto. Entonces os invito no solo a que leáis estas revistas, sino que os involucréis, pues intentando redactar vuestras experiencias, etcétera, ¿no? Y aquí pues os he colocado una dirección que es simplemente pues en la dirección ResearchGate, que creo que casi todos conocéis, donde muchos profesores y científicos vamos introduciendo nuestros trabajos. Bueno, pues yo aquí tengo introducidos 200 y pico trabajos, donde 150 aproximadamente son de este tipo. A veces colateralmente, porque yo aparte de estas áreas, pues también me gusta mucho el tema de introducir la química y la ciencia en general a través del arte, de pinturas, de sellos, y bueno, pues tengo también artículos sobre el tema. Entonces, por curiosidad, si alguien quiere indagar sobre temas que yo he desarrollado, pues aquí tenéis la dirección, ¿no? Ya sabéis que aquí se van dejando los artículos en PDF y no se pueden porque no lo permite la revista, sí que uno lo pide y se le envía, ¿no? Y ya pues hasta hay revistas de STEM, porque como hay revistas de todo, pues ya hay también revistas de STEM. Yo aquí os las he puesto para indicar que hay revistas. He de confesar que yo jamás he abierto ninguna de estas revistas, porque yo soy más de seguir las revistas de educación en química, ¿no? Pero que se sepa que si a alguien le convence mucho todo esto de la educación STEM, hay revistas ya sobre la educación. Bueno, pues como me pasa casi siempre, yo cuando hablo de competencias digo que la competencia que peor domino es el control de tiempo. Y entonces, claro, me decía Sandra que yo tenía más o menos una hora, que hay media hora para hablar, pero exactamente, prácticamente la hora, claro, entre la presentación y que empezamos un poco tarde, pero llevo 15 minutos hablando. ¿Perdón? No te hagas problema, seguí Sí, nomás. creo que teníamos hasta y media, ¿no? Sí, sí, estamos bien. Vale, pero como yo tengo también interés en que Nos- luego podamos discutir, pues bueno, no quiero ir muy lento, pero bueno, más o menos voy a ver si en 12, 15 minutos como mucho termino mi presentación para Perfecto, que haya un tiempo de discusión. Y si termino antes, mejor para discutir más. Bueno, perfecto. en principio, por ejemplo, decir que para mí STEM pues significa introducir a mis alumnos cuestiones que veo en mi asignatura, pues con casos prácticos. Entonces, por ejemplo, a mí me puede llamar la atención que un alumno, yo un concepto que me gusta mucho trabajar con mis alumnos es el de presión de vapor. Bueno, pues aprovecho también para introducir el fundamento de la olla express o cómo funciona una máquina, una cafetera. Es curiosísimo todo el tema que tiene implicado de presiones de vapor. Luego hay una extracción también, es decir, hay muchos objetos cotidianos que implican una aplicación tecnológica basado en conceptos científicos. Pues para mí que esto se llama STEM, bienvenido sea. Yo esto con mis alumnos me encanta trabajar casos de este tipo, ¿no? Y además yo pienso que la ciencia tiene que ser así, es decir, ¿de qué me vale que mis alumnos sepan literalmente qué significa la presión de vapor cuando luego no saben cómo se aplica? O que sepan que es una extracción cuando piensen que es una cosa pues ajena totalmente a la realidad. Pues este es el tipo de cosas. Entonces, ¿qué papel tengo yo en el STEM? Pues mirar, yo tenía un problema cuando empecé siendo profesor, empecé muy jovencito y voy a hacer ya 37 años dentro de poco de profesor en el mismo sitio, en esta escuela o en facultad de ingenieros industriales. Entonces yo empiezo a ser profesor con 23 años. Luego hice la tesis mientras era profesor, etcétera. Pero mi principal problema al principio era que mis alumnos no les gustaba nada de primero porque la gente entraba en una escuela de ingenieros para ser ingeniero industrial. Por cierto, el ingeniero industrial de España es un poco distinto al del resto de países. En el resto de países, el ingeniero industrial es lo que llamamos en España ingeniero de organización. Pero en España un ingeniero industrial es una mezcla de ingeniero mecánico, ingeniero eléctrico, ingeniero químico e ingeniero de electrónica. Entonces es un ingeniero muy multidisciplinar, que en España tuvo mucho éxito, sobre todo en el siglo XX, para el desarrollo de la industria, porque era un ingeniero que sabía de todo. Entonces yo me encuentro hace 30 y tantos años con que mis alumnos
quieren ser ingenieros, porque en España tenía y sigue teniendo mucho prestigio ser ingeniero industrial, ingeniero de caminos, ingeniero de telecomunicaciones. Pero claro, un alumno empieza en primero y tiene química, física, matemáticas, cálculo. Entonces, ellos se descorazonan e incluso ven que la matemática y la física les es de cierta utilidad, aunque no les guste estudiarlas. Pero la química la ven como algo muy alejado de su ámbito. Entonces, yo me esfuerzo en intentar pensar problemas y temas para que ellos vean que la química es muy importante. Pues, por ejemplo, un ingeniero industrial tiene que ver mucho con la industria del automóvil. Bueno, pues a mí me gusta que vean desde primer curso cuando vemos aspectos como el motor del automóvil es un reactor donde hay una combustión, etcétera, el catalizador del automóvil, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que vean. Entonces yo solo llamaba que hacía problemas y cuando me gustaba los iba publicando, vienen en Journal Chemical Education, vienen en alguna revista española, pues yo eso decía que hacía química para ingenieros. Luego vi que eso lo podría llamar también química y vida cotidiana, porque lo que yo hacía podía servir también para profesores, por ejemplo, de bachillerato y de otros ámbitos, a su nivel, para hacer química y vida cotidiana. Y luego, mientras voy aprendiendo de temas de educación, veo que esto también puede servir para el pensamiento crítico, lo que es la enseñanza contextualizada, la ciencia, tecnología, sociedad, el aprendizaje basado en la indagación que ya os he dicho, ciencia, tecnología, sociedad, medio ambiente, aprendizaje basado en problemas o casos, o también lo que es el aprendizaje activo. Entonces, mis casos iniciales que voy desarrollando y voy haciendo otros, pues ya son un caso concreto de educación de la ciencia basada en indagación, etcétera. Enseguida veo que esto vale también para otro tema que se pone en boga, que es la formación en competencias, o también como aproximaciones STEM y STEAM. Incluso cuando llega la pandemia, como muchas de estas experiencias, los alumnos pueden hacer prácticas sin ningún peligro en su casa o recabar datos en su casa, pues me sirvió también para ponerlo como casos de aprendizaje de química en tiempos de pandemia. Y bueno, pues en este caso, por ejemplo, también con la profesora Gabriela de allí de la Universidad de Buenos Aires, pues me invitó a un seminario dentro de la pandemia también para profesores argentinos. Entonces presentaba varios casos como una modalidad de aprendizaje en tiempos de confinamiento, ¿no? Es decir, que muchas veces el sentido común de un profesor que te gusta la enseñanza y que te involucras y que quieres que tus alumnos vayan aprendiendo de una manera lo más efectiva posible, lo más creativa y lo más constructiva, pues no hace falta que se invente el STEM. Pero bueno, si tú todo esto lo vas engarzando y ves que las teorías que van implantándose pues promueven todo esto, pues mejor, ¿no? Entonces, ¿qué casos voy a comentar? Pues 3. Ya me quedan solamente 12 minutos. Entonces, ni son los 3 principales, ni son los 3 que más me entusiasmen. Son 3 ejemplos que os pongo entre, ya digo, varias decenas que he desarrollado. Por ejemplo, este primero es algo que invito a mis alumnos el primer día de clase, no todos los años, porque yo esto, pues podemos hacer en el semestre 1 o 2 experiencias de estas, no continuamente, es algo complementario, ¿no? Pero desde el primer día yo les hago esta pregunta para fomentar el aprendizaje científico. Y les digo, bueno, os he presentado el temario, la asignatura, ahora os hago una pregunta. ¿Dónde funde antes un cubito de hielo? ¿En agua o en agua saturada de sal? Y les digo que tienen un minuto. Entonces apunto en la pizarra sus respuestas. La mayoría, y esto me ocurre en alumnos de primero, en profesores en formación y entre profesores. Normalmente se piensa que va a fundir antes en agua saturada de sal. Y luego les digo, tenéis 3 minutos para discutirlo en grupos de 3. Discuten. Y yo me voy por el aula porque discutir en grupos de 3, ellos piensan que el profesor descansa y se desvincula de la clase. No. Yo voy paseando, voy poniendo el oído y veo que ellos hablan lo mismo que hablamos los profesores y lo mismo que hablamos todos. Yo es que creo que esto disminuye el punto de congelación, por eso se echa hielo, sale en las carreteras cuando nieva. Total, que les digo, vamos a votar otra vez, a ver qué pensáis. Y normalmente pues se obtienen cifras de estas. Y ahora les digo, bueno, como hay discrepancia de opiniones, ¿cómo podríamos resolverlo? Yo como profesor pienso que me van a decir, pues lo podemos hacer en casa. Bueno, un año me costó eso como la 6ª opción. Porque levantaba la mano y el primero dijo, buscando en Internet. Digo, no, hombre, pero en Internet puede ser correcto, puede ser falso, otra manera.
levanta otro la mano, dice, preguntando a un experto. Y digo, ¿pero un experto qué? Dice, pues un fabricante de helados. Digo, hombre, digo, es que un fabricante de helados, ¿por qué vas a saber de este tema? Y otro me dice, preguntando al profesor. Y digo, claro, pues si yo os lo pregunto y me preguntáis a mí, vamos a estar así. Total, que ya uno dice, pues lo podemos hacer en casa. Y efectivamente, yo quiero que lo hagan en casa. Entonces, les invito a que lo hagan en su casa, a nivel individual. Y a la semana siguiente les vuelvo a preguntar. Esto es muy curioso porque a la semana, aunque yo el primer día les indico algo que para mí es fundamental, apuntar las tareas y apuntar cosas, y les digo algo, como a mí me alarma que estéis estudiando la asignatura con una tableta, pasando solo con el dedo, yo no concibo aprender química y resolver problemas sino escogiendo un boli y un lápiz y dibujando un matraz, una bureta, poniendo un vaso con la disolución. Entonces, yo os invito a que apuntéis todo, porque si no apuntáis esta tarea se os va a olvidar. Y efectivamente, a la semana hay gente que ni se acuerda que yo lo pedí. Pero bueno, el caso es que después de una semana ya empiezan a ver que es más rápido en agua. Y entonces digo, bueno, pues para que lo hagáis perfecto ya, quiero que lo hagáis en grupos de 3, os doy 3 semanas y vais a hacer un trabajo en el que vais a hacer un experimento muy bien hecho. Por ejemplo, al hacer la disolución saturada de sal, no emplear, tenéis que esperar que se repose, porque si no habría agitación y estáis empleando otras variables, etcétera. Hacer un vídeo, hacer fotografías, poner tablas con los tiempos que medís. Y en estas 3 semanas me preguntan, profesor, que es que no sabemos cuándo termina el tiempo porque no sabemos cuándo termina de fundir, queda un poquito de hielo. Amigo, te estás encontrando con la dificultad del trabajo experimental. Y les digo que varíen una propiedad y que si no saben cuál, que lo discutan conmigo. Bueno, pues llegan a la conclusión finalmente en 3 semanas que efectivamente tarda, es bastante más rápido la fusión del hielo en agua pura que en agua con sal. Y, de hecho, a las 3 semanas les hago yo una experiencia en clase que es preciosa y que os recomiendo a vosotros. Es poner el bloque del hielo en agua saturada de sal. Por cierto, yo lo de saturada de sal lo hago para que repasen lo que significa saturación y para que echen mucha sal. Porque si les dijera una disolución de sal, echarían una pizca. De hecho, también a veces discuto con ellos que qué sal es, etcétera. Bueno, y echo una gotita de colorante alimentario y observamos esto. En el agua con sal, el agua de fusión se va quedando aquí. Entonces, el hielo va fundiendo, pero el agua que se forma a 0, 2, 3 grados es menos densa que el agua con sal y se va quedando. Es decir, el problema es un problema de densidades, no de disminución del punto de congelación, etcétera. Y en el agua pura observan estas preciosas corrientes de convección. Es decir, el agua a 0 grados va bajando porque es más densa que el agua a 20 grados. Entonces ahí estas corrientes de convección. De hecho, yo para animarles les digo que yo esto lo hago a veces en mi casa y que me asusto por algo. Y es que efectivamente, a veces me ha dado como un sobresalto porque hasta a veces estas corrientes de convección hacen que se mueva el hielo. Y dices, qué curioso, ¿no? Que hasta se mueve el hielo. Y este no, este queda quieto, va tardando mucho más, etcétera. Bueno, como no tengo tiempo, simplemente deciros que esto da pie a que pueden medir temperaturas. Aquí vemos qué ocurre en las distintas dos especies. Y una variable puede ser ver si con azúcar pasa lo mismo. Como tienen azúcar en casa, pues que unos estudien si con azúcar pasa lo mismo. Otros me dicen, ¿qué podríamos cambiar? Digo, pues hacerlo con varias concentraciones de sal. Una cucharada, 2 cucharadas. Ven que hay una variación del tiempo, etcétera, ¿no? Pero lo que es STEM y más relacionado es que les hablo, cuando ya hemos analizado el problema, de que esto tiene que ver con las corrientes termohalinas de los océanos. Y eso tiene que ver con el clima. Entonces, para mí lo bonito de todo esto es que ven que un trabajo que hacen en la cocina de su casa, que resuelven un problema y responden una pregunta, se relaciona con algo de importancia. Y yo como profesor me motivo, porque resulta que yo, que estos temas no sabía nada de las corrientes termohalinas de los océanos, veo esto y me encanta como aplicación para mis alumnos. Y este año vi un esquema que hablaba de que los microplásticos se acumulan en ciertas zonas del mar porque hay corrientes termohalinas. Pues qué bonito. Estamos relacionando una experiencia que yo doy el primer día de clase para introducir al alumno en la metodología científica y algo que van haciendo como un trabajo extra en su casa y que van haciendo ya en grupos de 3,
pues sirve para esto. Y como lo comento con profesores como vosotros, pues lo comento en un curso de profesores en mi departamento, y una profesora me dice que ella está muy contenta, es la profesora María Martín Conde, porque ha hecho un trabajo que está indagando sobre un trabajo teórico sobre modelos de cristalización de hielo en unas disoluciones con una alta concentración de sal, de cloruro de sodio. Y concretamente lo que observa es que tiene un interés porque se forma hielo dopado con cloruro, dopado con sodio, y le da una serie de propiedades eléctricas y de todo tipo de interés. Dice, concretamente, hice un trabajo para ver cómo podía ser la cristalización en un ambiente muy salino, que son los mares que hay bajo la superficie de alguna de los satélites de Júpiter. Y estaba contenta porque fue portada de la revista Physical Chemistry y Chemical Physics. Dice, como me has hablado de esto, voy a aplicar mi programa de simulación. Voy a poner 2000 moléculas de agua como hielo, 8000 como líquido, y hago dos simulaciones. Una en agua pura y tiene un vídeo muy bonito. Yo aquí no me sale el vídeo, pero ella llega haciendo lo contrario de lo que ella quiere estudiar, que ella quiere estudiar la cristalización. Pero hace el programa justo al revés y le sale que 2000 moléculas de hielo, de agua, en forma de hielo, en contacto con 8000 moléculas de líquido y una cantidad de cloruro sódico, en agua pura tarda 1 nanosegundo en fundir y en agua salada 2,7 nanosegundos. Pues para mí esto es el STEM. Yo a mis alumnos ahora, este año, les he dicho, pues mirad, hay una profesora del departamento que investiga todo esto. Cuando terminéis la carrera, pues podéis hacer un trabajo de fin de grado, el máster, no sé qué, y vas integrando todo esto, ¿no? Bueno, ya sí que muy rápido, otro trabajo que he hecho es sobre bebidas autocalentables. Os pongo un ejemplo de lo que sería una enseñanza tradicional y el caso que hago yo con mis alumnos. Una enseñanza tradicional sería, indique qué temperatura alcanzan 200 mililitros de agua que están en contacto a través de una chapa metálica con un reactor en el que hay tantos gramos de óxido de calcio y tantos gramos de agua. Sepa usted que la entalpía estándar de formación del hidróxido de calcio, del óxido de calcio y del agua es esta y esta. Pues yo, ¿qué hago con mis alumnos? Un problema con unas bebidas comerciales que se venden en España, que son autocalentables y que en la propia etiqueta nos dice el fabricante que tienen óxido de calcio y agua. Bueno, pues yo a mis alumnos les pido aprendizaje basado en la indagación. Es química, es física, hay matemáticas y hay ingeniería y diseño. Describe el recipiente y la reacción química que tiene lugar. Sugiere cómo se pueden conocer las masas. Vamos al laboratorio, lo abrimos con una cuchilla y pesamos todo, los reactivos, el envase. Calcula qué reactivo hay en exceso tal. Busca en fuentes en la entalpía de formación. Búscalo tú. No te lo tengo ya dar como dato. Deciros como curiosidad que un año los alumnos buscaban en Wikipedia, había un dato erróneo y les salía que la reacción en vez de exotérmica era endotérmica. Y aún así me hacían cálculos de cuánto se calentaba la bebida cuando les había salido que era endotérmica. Calcula el calor desprendido. Esto es lo que yo llamo indagación dirigida. No es haz un trabajo sobre las bebidas autocalentables. Vete haciendo esto. En grupos de 3, me vais comentando problemas que os surge, etcétera. Recoge en una tabla la temperatura teórica, la que da el fabricante, etcétera. Compara valores, etcétera, ¿no? Discute ventajas e inconvenientes de esto. Por ejemplo, a nivel económico es más caro, a nivel ambiental transportar esto implica menos eficiencia, luego hay más emisiones de CO2, bueno, comentarios adicionales, cómo podríamos enfriar, cómo se podría mejorar. Entonces aquí un poco resumo lo que trabajamos con los alumnos. Vemos todo esto despiezado, al abrirlo se ve el óxido de calcio, el agua que hay, etcétera, ¿no? Y en la propia etiqueta el alumno tiene la información de lo que contiene óxido de calcio y agua, porque el fabricante implica todo esto. Incluso a mí me encanta que los alumnos discutan las instrucciones de cosas como esta, porque así pueden ver cómo la ciencia y la ingeniería se traduce a veces en instrucciones y fomentamos así la ciencia del consumidor, ¿no? Bueno, pues aquí veis que ellos incluso pues, han hecho nuevos diseños, aprovechando que tiene una asignatura de dibujo en los estudios de ingeniería, pues han hecho nuevos diseños, han hecho pues, dibujos en CAD
incluso con alumnos de secundaria he trabajado con algún profesor para que ellos inventen bebidas, cómo pueden hacer autoenfriables. Entonces era muy ingenioso porque ponían en una lata, en este caso, nitrato amónico, porque veían que al disolverse en agua era endotérmico, metían un globo y ponían un bote, dentro está el globito, está el nitrato amónico, y ponían una chincheta en este bote porque al cerrarlo se mezclaba el agua con el nitrato amónico, así se enfriaba la bebida, ¿no? Pues esto es artes, ¿no? Y el último ejemplo no me da tiempo a exponerlo, pero os diré que es sobre un objeto español que se llama botijo, que pretende que se conoce desde hace cientos de años y es un recipiente de cerámica porosa lleno de agua, son como 3 litros de agua, es difícil beber en él. En España aprendíamos de pequeños a beber, porque claro, no puedes chupar del pitorro, porque entonces todo el mundo va un poco aquí a ver tu saliva y eso, ¿no? Tienes que aprender a beber con él. Y la ventaja que tenía es que en pleno verano, a 40 grados centígrados, un campesino llevaba este agua, que está a 30 y tantos grados, y a media mañana el agua se refrigeraba por el hecho de que al estar poroso la cerámica, el agua se escapaba por los poros y con el calor latente de vaporización se enfriaba. Entonces tomabas agua fresca en pleno verano, ¿no? Entonces es algo muy conocido en España, cada vez menos, pero era muy práctico cuando no había ni siquiera frigoríficos, ¿no? Bueno, aquí yo he hecho programas educativos que abordan cuestiones de física, de tecnología, de química, de matemáticas, de biología, la degradación de alimentos, como veré enseguida, de sociología, tareas agrícolas, etcétera, de geografía, países y zonas climáticas, de arte, de geología. Todo esto es un enfoque STEM. Entonces, por ejemplo, la física involucrada, simplemente os digo que a mí se me escapó de las manos, no pude terminarla yo, la hice con otro profesor, publicamos los resultados y no se puede aplicar en alumnos de primer curso de química, pero sí la aplican en mi escuela en alumnos de tercer curso de ingeniería química, cuando ya saben de resolución de ecuaciones diferenciales, etcétera. Bueno, el caso es que tiene tus ecuaciones, la clave es el calor latente de vaporización, que cambia el volumen o masa de agua por su valor específico por la variación de la temperatura con el tiempo. Entonces, un problema de transferencia de masa por evaporación y transferencia de calor. Voy a pasar muy rápido, sirve para estudiar arcillas y sobre todo, yo aparte de estudiar el botijo, estudiamos también un frigorífico que desarrolló este profesor nigeriano, tristemente fallecido, para refrigerar alimentos y que permitió a niñas de poblados de Nigeria ir a la escuela. Porque antes se pasaban todo el día recolectando y vendiendo unas espinacas que era la base de la alimentación y al introducirlas en estos recipientes, es un recipiente donde se ponen 2 vasijas de cerámica porosa, entre medias arena, se añade agua aquí y al evaporarse el agua hacia afuera, hacia adentro no porque está saturado de vapor, pero se va refrigerando. Entonces, bueno, esto se puede construir en el laboratorio. Yo he dirigido 2 trabajos fin de grado con estos. Puedes experimentar con tus alumnos que se conservan bien los alimentos y con esto puedes también aprovechar para que discutan la información que viene en en alimentos congelados para que hagan temas cuantitativos, como por ejemplo ver cómo pueden calcular la energía de activación de la degradación de alimentos en alimentos congelados, si hay algún error en el dato que nos dan, etcétera, ¿no? Y tiene múltiples aplicaciones. Por ejemplo, en Portugal emplean un recipiente parecido para refrescar agua dentro para mantener fría una botella de vino. Hay quien lo emplea, este tipo de recipientes, no porque refresque, sino para regar. Entonces se introduce bajo tierra y cuando el agua se seca va saliendo poco a poco el agua, ¿no? Entonces es todo aplicaciones STEM. Hay profesores que han desarrollado dónde sería útil todo esto, el botijo y tal, entonces te introduces en el clima. Y en resumen, disculpad que al final he ido muy rápido, pero este es un poco el enfoque que yo abordaría como qué sería la educación STEM y cómo podemos hacer pues un poco nuestro interés en nuestra clase, pues en mi caso en la clase de química o en mi clase para futuros profesores, introducir estos aspectos que son, tú aprendes química, pero a su vez estás aprendiendo también algo de física, estás aplicando matemáticas, estás diseñando un objeto, resolviendo un problema técnico que tiene una repercusión social.
bueno, pues esto es con un poco de rapidez lo que os quería transmitir. Muchas gracias por vuestra atención. Perdonar también si os he aburrido un poco. Y ahora pues nos quedan 10 minutillos por si queréis comentar. Tú, Sandra, me orientas también un poco porque yo voy a Sí, dejar de compartir la presentación, ¿no? Y muchísimas ya nos vemos las gracias. caras. Muchísimas gracias. Muy claro todo, muchas ideas. Y bueno, Gaby ya nos dio la dirección donde compartió tu publicación de la revista Educación en la Química, donde pueden encontrar estas Ah, no sabía que experiencias. estabas aquí, Gaby. Te he mencionado varias veces y no sabía que estabas en la jornada. Muchas gracias. Sí, sí, fue un gusto. Entré tarde, tengo que confesarlo, pero bueno, una alegría encontrarte, aunque sea en el Es cuadradito. que nosotros nos vemos a veces en Facebook y eso, yo la llamo mi tocaya, porque ahora somos tocayos, que estuvo hace Claro que poco por sí. España y nos cruzamos, pero bueno, nos conocemos Bueno, ya de hace tiempo, virtualmente, pero nos conocemos, sí. y bueno, compartí porque después de esa charla que nos diste a nosotros, salió el artículo publicado que generosamente Sí, escribiste para nuestra revista, y bueno, ahora lo compartí para que todos tengan pues acceso a él y muchísimas gracias, muchas gracias, sí. vale la pena consultarlo y leerlo. Bueno, felicitaciones por la charla y una alegría encontrarte en este cuadradito. Igualmente, sí. Bien, si quieren hacer preguntas al doctor Pinto Cañón, aprovechen que lo tenemos por unos 10, 15 minutitos. Puedo, Gaby, ya que sí, rompiendo nadie la... se... Dale, dale, nadie se anima, así que Eh, dale. Claro, te quería preguntar, Gabriel, esto que comentaste en varios ejemplos, siempre decís, dijiste, pongo a los alumnos en grupos de 3, ¿no? Grupos de 3 y mucho trabajo en grupo. Imagino que eso tiene una fundamentación y que vos lo tenés como muy trabajado, este tema de cuál es la importancia del trabajo en grupo, por qué grupos de 3 y no de 2, o que ellos armen el grupo como quieran. La pregunta es, bueno, ¿qué impacto tiene? ¿Por qué consideras que es importante ese trabajo en grupo para los estudiantes para resolver estas cuestiones? Quiero saber tu punto de Sí, vista. bueno, yo para mí primero es una competencia que tenemos que desarrollar aquí en España, me imagino que allí también, que es la competencia de trabajo en equipo, ¿no? Y entonces, como es una competencia a desarrollar, en principio, mi número, dado por mi experiencia, no con un fundamento didáctico, pedagógico, pero mi experiencia es que en el laboratorio mi número ideal es 2 para que se ayuden entre ellos a hacer la práctica. Entonces, 2 haciendo una práctica de laboratorio creo que es el número óptimo. 3 ya hay mucha mano por ahí. Y para hacer este tipo de trabajos, pues yo diría que 3 porque menos, pues es demasiado poco. 2 solo me parece poco. Y con 4, 5 o 6, pues ya empieza un poco el parasitismo, más complicado ponerse de acuerdo, etcétera. Y creo que es muy constructivo porque, por ejemplo, a mí una cosa que me apasiona es que ellos busquen los datos. Entonces, claro, a mí me encanta cuando buscan datos y pues lo que decía antes, cuando buscan entalpías de formación y a veces lo hago en clase para problemas más convencionales, pero digo, buscar los datos. Se quedan así todos con las manos cruzadas y digo, ¿no tenéis el teléfono? Pues venga a buscarlo. Entonces, claro, me maravilla cuando empiezan a ver que uno te da un dato de entalpía de formación de una sustancia, otro te da otro. Y a veces incluso hay erratas. Yo he llegado a ver en Wikipedia, cuando discutíamos lo que eran las condiciones normales para gases, y te ponía, son las condiciones habituales de un laboratorio, 0 grados centígrados y una atmósfera. Claro, yo decía a mis alumnos, sí, es lo habitual si tienes en cuenta que en español normal significa habitual, pero ningún químico estaría trabajando a 0 grados en un laboratorio. Normal en ciencia significa que está sujeto a una norma. Este tipo de cosas, cuando trabajan en equipo, pues se pueden dar más cuenta porque dice uno, mira, yo he encontrado este dato, yo este otro. Y a mí me dicen, pero ¿cuál es el correcto? Y digo, pues ese es el problema, que es que no hay un axioma de que esto es correcto, ¿no? Entonces esa discusión que se puede generar en ellos o que quedan en la casa de unos para hacer la experiencia del hielo, o como os decía antes, pues otra es pesando garbanzos en agua, otra puede ser pues discutiendo estas bebidas que en España por lo menos se pueden comprar y tú ves toda la información, puedes hacerlo el tema, medir la temperatura, pues en equipo creo que, es que pues van haciendo el trabajo de una manera más constructiva, ¿no? Por supuesto, ya os decía que esto tampoco hay que pensar que yo todo lo enseño así. Yo tengo mi clase que es bastante convencional, como una clase de química clásica, con las clases de teoría, con la discusión de los problemas, porque además
me siento comprometido con mis demás compañeros. De hecho, nuestro examen es igual, pero tengo un 10% de la calificación depende de estas cosas. Entonces ahí viene lo que le gusta a cada profesor. A mí me gusta trabajar esto con mis alumnos. Y hay compañeros míos que no les gusta nada, porque dicen, yo prefiero hacer problemas cerrados, porque a mí no me convence. Por ejemplo, yo tengo un problema que a mí me encanta, que es que discutan por qué las calderas en nuestra casa deben ser de condensación. Entonces es justo lo contrario que el botijo. El botijo enfría porque el agua se evapora. Y en la caldera de condensación obtienes más eficiencia de calor porque el agua que sale al quemar, por ejemplo, el gas natural, tú dices metano más oxígeno da CO2 y agua. En la caldera convencional el agua sale vapor. Pero en la caldera de condensación, que es más compleja técnicamente, el agua sale líquida. Y así haces que generes más energía. Pues yo hago un problema que me gusta mucho con mis alumnos porque ven ellos que pueden ahorrar con eso un 10% de combustible. Claro, pues este año me ha venido de maravilla porque he discutido con ellos cómo una manera de ahorrar el gas natural que España importa de Argelia o de Rusia, y más en el conflicto de Ucrania, pues tenemos que hacer un esfuerzo porque el invierno nadie sabe lo duro que va a ser. En países como Alemania, pues que el hecho de que ellos vean que con la entalpía de combustión que ellos han calculado con datos que obtienen de Internet, que comprenden lo que es la caldera de condensación y ven el interés que puede tener para el momento actual y encima se dan cuenta que aparte de un ahorro del 10% de metano, emiten un 10% menos de CO2, pues creo que eso es ingeniería y ciencia y un poco pues el trabajo en equipo, ¿no? Pero perdón, lo que quiero decir es que no toda mi enseñanza es así. Eso es un poquito. Pero hay otros profesores que no les gusta ver datos. Yo digo, si es que me da igual, si es que mi alumno, cuando me lo dan los problemas, sus informes, yo sé que esto, según los datos, les va a salir entre el 9 y el 11%. Si a alguien le sale el 2% es que ha hecho algo mal. Y si le sale el 30%, también. Entonces, tampoco es que sea un resultado abierto totalmente, sino que sabes por dónde vas. Entonces, quiero decir que hay colegas míos que prefieren ese 10% emplearlo en que los alumnos hagan un cuestionario en su casa con la plataforma Moodle. Pues yo lo respeto. A mí me gusta más trabajar así con mis alumnos, ¿no? Y no digo ni que sea peor ni mejor, sino que cada uno tenemos también nuestros gustos docentes, ¿no? Gracias, Gaby, qué interesante también esto que marcás, que aunque vos sos un profesor innovador y que traes todas estas cuestiones, que también esto no puede ser todo el tiempo en todos los lugares, porque a veces a mí me genera esa sensación de que la gente quiere Claro, o blanco, o STEM o tradicional, como en claro, una punta o la otra, ¿no? sí, Y que me parece que es muy interesante que claro, digas esto, de que uno puede ir combinando, utilizar algún sí, ejemplo. Muchas claro. gracias Sí, yo he por tu conocido casos que intentaron hacer una enseñanza de la química plenamente contextualizada, etcétera, como fue el proyecto Salters de hace 30 años, 20, y al final es muy difícil. Pero yo no descarto que haya profesores muy motivadores. Yo, de hecho, cuando doy clases a profesores, me encantaría que alguna vez vivieran una enseñanza así. Yo por edad creo que ya no voy a poderla vivir, pero sí me daría ilusión que los futuros profesores vivieran una enseñanza muy contextualizada, muy implicada, muy... Bueno, yo no he podido vivirla, pero quizá en un futuro puedan. Pero efectivamente hoy por hoy en mi realidad no me es posible, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo más para decir? Si no, le agradecemos inmensamente, Gabriel, te agradecemos muchísimo la charla y la apertura de mente que deja. Pues nada, un placer haber participado y sobre todo darme la oportunidad, porque a mí lo que más me gusta al final es compartir estas experiencias y me da pena que no haya más coloquios. Yo por eso las clases de profesorado pues me gusta porque así hablo con los futuros profesores de estos temas, ¿no? Pero bueno, por lo menos si os ha servido y encima Gaby también ha puesto el artículo este que era de un poco de esas experiencias que os decía, pues en la pandemia, ¿no? Pues ahora que no hay pandemia, pues también se puede seguir haciendo, ¿no? Es decir, esto pues es lo bueno que tenemos los profesores, nos vamos adaptando a todo. Muy bien. Nosotros, bueno, yo Perdón, en mis ¿puedo clases hacer una de... pequeña... Sí, sí. No, una pequeña acotación yo en de particular... que digo... Ay, no sé si se cortó o no. Bueno. Sí, Rosario, te estoy escuchando, sí. No, quería interrumpir a Sandra.
No, Creo no, está bien. que nos dejaste recalculando mucho, ¿no? Como que siento que tengo muchas cosas ahora para pensar, entonces, digo, más que preguntas, es como que ahora a uno le da ganas eso que vos decías al principio, ¿no? Una inspiración muy grande, a ver, bueno, ahora todo lo que vengo haciendo, cómo, aunque sea un poquito, puedo usar lo que vos aportaste, entonces me quedó como ahí mucha cosa dando vuelta y siento que voy a estar varios días digiriendo todo lo que nos aportaste, la verdad que muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Va a Rosario. estar María subida. Laura Recuerden tiene que la va a mano subir. levantada. Sí, ya la vi, Gaby. Ah. Recuerden que va a estar subida la grabación, ¿sí? En unos días va a estar subida la grabación y va a haber un foro, así que en todo caso ahí pueden hacer preguntas y se las hacemos llegar al doctor Pito Cañón. Pues Sí, muchísimas María, gracias. Y tenéis mi correo electrónico también para cualquier también. comunicación y cualquier cosa. Exacto. Sí, María Laura. Sí, bueno, primero agradecerle al profesor, muchas gracias por la ponencia, excelente. Y me resonó mucho cuando dijo el tema de que no todas las clases de ciencias, ¿no?, tienen que ser de este modelo STEM. Entonces, una vez en una coordinación, nos habían sugerido como que todas las clases fueran de ese estilo, y muchas veces no se puede. Entonces, esto es como un fundamento epistemológico que él da, y me parece fuerte, porque justamente uno como docente a veces se pone en ese desafío y no puede con todos los temas hacer este tipo de aplicaciones. Entonces, hay veces que sí, hay veces que no, hay temas que acceden y temas que no. Entonces eso me pareció como enriquecedor saber que porque yo pensaba eso, yo no siempre puedo con todo planear una didáctica de la clase para todos los temas igual, o sea, con problemas Sí. aplicados a la vida o no. Me pareció bárbaro. Estoy con mis hijos, acá se sienten, perdón. Y otra cuestión, una cuestión técnica. Cuando dijo de las condiciones normales de presión y temperatura para los gases, algo así, usted dijo 0 grados centígrados. ¿No es 25 grados o yo entendí mal? No, yo personalmente para gases, aquí decimos condiciones normales, una atmósfera 0 grados centígrados. Y lo otro sería condiciones estándar, que es una presión de una atmósfera y una temperatura fija, que si no dices nada es 25 grados. En todo caso, como indica, al ser normal, sujeto a norma, depende qué norma empleemos. Otra reflexión que hago yo siempre, y aprovecho ahora, ¿por qué insistimos con los alumnos en que empleen el sistema internacional y los profesores de química seguimos con unidades que ya están obsoletas? Pero ¿qué pasa? Que implicaría un cambio tan grande en problemas, en libros, etcétera, que estamos acostumbrados a atmósferas, a litros, y no cambiamos. Es un ejemplo de que el cambio a veces es complicado, porque a nivel mundial los profesores de química no hemos hecho ningún libro de texto basado solo en unidades del sistema internacional. Claro, o sea, por eso cuando lo sentí que dijo 0 grados me resonó a mí, porque yo siempre hablo de... Sí, pero en gases sí. Cuando hablas de las condiciones normales, de hecho, cuando hablas del volumen molar de un gas en condiciones normales, 22,4 litros, si pones la ecuación P por V igual a nRT, ahí el T tienen que ser 273 Kelvin, es decir, 0 grados. Bien, para gases la condición normal es 0 grados, está. Sí. Bien, gracias por la aclaración. Bien, en realidad el doctor Pito Cañón tiene... Perdón, es que he visto en Sí. el chat que alguien decía que de qué parte de España hablaba. Estoy en Madrid. Sí, sí, Por porque curiosidad. hubo gente que entró más tarde, tal vez no escuchó Sí. la presentación. Hay muchas publicaciones muy interesantes del doctor Pinto Cañón que, bueno, yo de hecho las uso con mis estudiantes en la didáctica especial, así que bueno, hay mucha bibliografía y está disponible. Así que bueno, a quien quiera también le podemos acercar la bibliografía para trabajar. Bueno, lamentablemente nos tenemos que despedir, ¿sí? Es una cuestión de tiempos, de agenda, y tenemos ahora el eje 10, ¿sí? Y después el cierre de las jornadas. Así que bueno, inmensas gracias, seguimos en contacto, por supuesto, y bueno, nos seguimos viendo. Pues nada, muy agradecido y muchísimas gracias por vuestro interés y seguimos en contacto. Hasta la siguiente. Gracias. Adiós.